¿Usted está corriendo para ganar o para adelantar la causa conservadora en Puerto Rico y aumentar adeptos en una progresión hasta eventualmente ganar? Por alcalde, entonces, ¿usted se arrepiente de haber endosado a Luis Fortuño, de haber trabajado junto a Jennifer González y haber ayudado a Ricardo Rosselló? Se decía que usted, por ejemplo, tenía unos choques fuertes con Rivera Chat, por ejemplo. Yo presumo, Tuve muchos choques con todo. el Estado actúa con el derecho y el derecho es o es un delito o no lo es. ¿Usted plantearía que es un delito realizarse un aborto o realizar abortos en la mayor parte de los casos? Bueno, ahora mismo la ley lo prohíbe. Pero ¿en qué caso de incesto usted diría esa persona va a ir presa porque se realizó un aborto aunque fuera incesto? Yo te puedo decir que cada caso de esas tragedias, Alcalde, es que así no funciona. Sí, O sea, por si va a acaso funcionar. no, Va a alcalde, funcionar. es que el incesto, o de nuevo, un tío, un abuelo, un padre, un hermano, alguien que agredió sexualmente a alguien y la dejó embarazada. ¿En qué caso usted dice, bueno, en este caso es delito, en este caso no es delito? ¿Usted no cree que alguien pueda nacer en el sexo equivocado, en el cuerpo equivocado? Una persona nace, pero se siente y se percibe a sí mismo como que no hay ninguna persona que pueda sentir que nació en el cuerpo del sexo equivocado. ¿De dónde sale Proyecto Dignidad? ¿Y cómo Javier Jiménez llegó a ser parte de Proyecto Dignidad? ¿Son religiosos? ¿Son conservadores? ¿Hay ateos conservadores? Javier Jiménez CPA, alcalde, ¿cómo está? Saludos, Jay, saludos a todos. Ok, yo sé, alcalde, que usted va a hablarme de que usted es administrador y de que usted, de cara a las elecciones, que son en un par de días, va a poder hasta ganar. Ninguna encuesta plantea que usted tiene posibilidades. Yo honestamente pensé, y le voy a ser bien franco, yo lo conozco a usted desde que usted era presidente del CRIM. Desde antes tú me conoces. Desde antes, porque usted era presidente de los servidores. Cuando yo comencé como alcalde, tú estabas comenzando allá en un medio. En Noti1. Y usted, no, pero usted ya era presidente de los no alcaldes antes de ser presidente de alcalde, ¿no? Antes de ser alcalde, yo era de los no alcaldes. Por si acaso, hay una organización que se llama los presidentes municipales no alcaldes, y usted fue presidente antes de. Sí. Ok. O sea que usted ya tenía una posición de liderato a nivel de todo Puerto Rico desde antes de ser alcalde. Y lo que lo hizo famoso usted dentro del PNP era con una voz bien disidente. Sí. Y se hizo famoso porque yo recuerdo que usted fue de los que estaba con Luis Fortuño, pero particularmente de los que se opuso a la expulsión de los Papa Clintons. O sea, y eso provocó, usted junto a Abel Nazario, eran de estos dos alcaldes de la isla, de la zona rural. En aquella asamblea, aquella famosa asamblea que nos levantamos, que por poco nos matan, pero lo recuerdo, que la gente de Pedro Rosselló quería básicamente linchar a McClintock y demás, y usted y después a nosotros, era Abel y a mí, y usted y Abel Nazario se levantaron a defender el que los partidos están para sumar, no están para restar, el tiempo les dio la razón, ganaron por la pelea más grande en la historia del país y demás. Así fue que el país lo conoció. Obviamente yo que era reportero de Mayagüez de Noti1, pues tuve la bendición de conocerle de antes. Y alcalde, tengo que decirle dos cosas. Primero, cuando usted anunció que iba a aspirar a la gobernación a través de Proyecto Dignidad, a mí no me sorprendió porque usted es conservador y usted es una persona creyente de verdad. O sea, yo sé que usted tiene su fe religiosa de verdad. Pero sí, le puedo decir esto. Pensé que usted iba a correr para adelantar la causa conservadora. Obviamente no va a decir, estoy corriendo para perder, nadie corre para perder. Pero un proyecto como un partido de corte conservador en un país como el nuestro, que tiende a querer mucho más gobierno y que el gobierno resuelva todas las cosas, es difícil que pueda ganar en dos elecciones. ¿Para ganar o para adelantar la causa conservadora en Puerto Rico y aumentar adeptos en una progresión hasta eventualmente ganar? No, yo estoy corriendo para ganar. Y cuando originalmente asumí el reto, lo vi desde ese punto de vista. ¿Y por qué? Porque Puerto Rico está en una coyuntura, como nunca antes en la historia, que es muy similar a la que el planeta Tierra también está en esa coyuntura varios países. Y es la forma de gobernanza que se mantiene y que se desarrolla en diferentes países, pero a nosotros nos compete Puerto Rico. Puerto Rico, tú sabes que lo quebraron, y lo quebraron por la irresponsabilidad administrativa que se reflejó durante cuatrenios tras cuatrenios, pero mayormente durante los últimos cuatrenios en este siglo se acentuó esa irresponsabilidad administrativa, donde los gobiernos seguían tomando prestado, donde había una conspiración de diferentes agencias del gobierno para lograr que esa irresponsabilidad fuera avanzando y avanzando. A tal punto que yo lo he mencionado públicamente, cuando tú ves ahora los informes de la Junta de Control Fiscal, un reporte que ellos hacen trimestralmente, tú puedes ver cómo
los diferentes gobiernos operaron en cuanto a déficit o superávit año tras año. Y en esa gráfica, cuando estuve viendo esa gráfica, en ese informe financiero de la Junta de Control Fiscal, pude ver cómo en la administración de Sila María Calderón se generó alrededor de 4.600 millones negativos en déficit en la operación del gobierno. Aníbal fueron 6.300 en déficit y cuando ves la de Luis Fortuño fue alrededor de 11.300 millones. Entonces tú ves esa irresponsabilidad administrativa unida a que no existe visión de país, que no sea una dependencia total de fondos federales y no un desarrollo económico que nos provea a nosotros la capacidad de lograr un crecimiento sostenido. Pero alcalde, entonces, ¿usted se arrepiente de haber endosado a Luis Fortuño, de haber trabajado junto a Jennifer González y haber ayudado a Ricardo Rosselló? No, porque en ese momento yo creía en ellos, igual que miles de puertorriqueños han votado por Pero ellos. sabíamos que el costo de vida de Puerto Rico y que el costo de la operación gubernamental estaba incrementándose con unos déficits absurdos al punto que llegamos a la quiebra. Pero esos déficits, ese análisis de déficit lo podemos ver ahora. Porque acuérdate que los estados financieros del gobierno se atrasaron por años. Sí, pero sabíamos que el déficit era tan grande que cogíamos prestado a 30 años para resolver el problema de un año. Se proyectaba así, que había un problema fiscal a tal punto Por eso que mi tú punto, sabes, yo sé que usted es una persona inteligente y es CPA. O sea, usted sabía que el país estaba siendo administrado bien mal. Bueno, Al punto de que usted corre para alcalde porque Justo Medina le deja una situación complicada económicamente. Correcto, dijo, y usted corrió para, ¿verdad? Entre otras cosas, resolver el problema financiero del municipio. Obviamente son unos empréstitos para lograr resolver. Bueno, yo corrí para mejorar la calidad de vida de mi pueblo. Para tú mejorar la calidad de vida de un pueblo, tú tienes que mejorar lo que tiene que ser la administración pública. Y eso fue lo que hicimos en San Sebastián, ¿verdad? Que no solamente para arreglar un déficit, sino tú eres parte de una comunidad. La disciplina de partido es un problema para el PNP, de su perspectiva. Usted que estuvo allí. El problema de que si usted se atreve a ser disidente, lo que hacen es que lo esquinean y lo ponen por el lado. Pues fíjate, yo te diría que en todos los partidos políticos, mayormente en los históricos, cuando tú eres disidente, pues definitivamente tú no eres no simpatizan mucho contigo. Pero dentro del partido... ¿Y a usted le pasó eso? Pero dentro del partido me respetaban. Y dentro del partido yo tenía grandes amistades, ¿verdad? Y todavía conservo amistades allá En adentro. momentos dados se decía que usted, por ejemplo, tenía unos choques fuertes con Rivera Chat, por ejemplo. Yo tuve muchos choques con Tommy. Por eso. Pero, sin embargo, parecía que tenían buena relación. No, subsiguientemente unos amigos hicieron una reunión para limar asperezas. Y recuerdo que nosotros nos reunimos subsiguientemente de tener muchos choques con el 2012, por allá, por ese año. Y subsiguientemente pudimos limar unas asperezas y teníamos una relación cordial. Tan es así que cuando yo me desafío del partido, Tommy emite una comunicación, que esa comunicación fue una comunicación muy loable, ¿verdad? Elogiando los atributos que teníamos nosotros como líder. Y tuvimos una relación cordial. Subsiguientemente, pues ahora... Segura, llegó la frase. Ahora, pues, está el buenos días y el buenas tardes. Y después algunas veces está las buenas noches también. Pero tuvimos una relación cordial después de que tuvimos muchos choques en el pasado. Alcalde, el momento histórico es que se dice que usted trató de buscar ser contralor y que incluso trató de ser secretario de la gobernación bajo Wanda Vázquez. ¿Eso es verdad? Eso es falso. Tú sabes que Wanda me lo ofreció a mí, ser secretario de la gobernación. Y hubo unas conferencias de prensa que yo di. Recuerdo el día que Wanda me llamó a Fortaleza para hablar conmigo de esa posibilidad. Yo le dije a Wanda que yo no podía dejar mi municipio porque yo soy un funcionario electo. Y que no empecé a que, desde mi punto personal, para mí era ascender en cuanto a diferentes aspectos. Secretario de la gobernación, pero que no saben, es el jefe del gabinete. El gobernador, per se. Porque el gobernador es el gerente y usted es el que ejecuta. El que mueve completamente. Y en cuanto a paga, era casi el doble. Pero yo le dije claramente pues que yo no podía abandonar un pueblo porque yo fui electo por ese pueblo. Entonces, ¿con qué cara subsiguientemente yo iba a ir a San Sebastián si yo renunciaba a ser alcalde y aceptaba ser secretario de gobernación? Entonces, yo recuerdo que en aquella ocasión yo ofrecí que yo podía coger mis vacaciones y ayudar a Wanda a encaminar el gobierno, pero se hizo una consulta. Wanda me dijo que es una consulta y no se aceptaba por ser funcionario. Se no puede tener dos posiciones en el gobierno a la vez. Sí, a pesar de que era voluntaria, tú sabes, en la otra parte, porque estaba dando mis vacaciones. Entonces ahí que surge Zoela Boy, que se escoge a Zoela Boy. Así que
Básicamente eso fue lo que trascendió. Subsiguientemente, Pero usted quería ser secretario de la Gobernación. no, yo no No. busqué eso. Si eso fue... No, pero tú- quería, me refiero a que si hubiera mirado en retrospectiva, bueno, obviamente en retrospectiva ahora con Wanda Vázquez hubiera estado Sí. complicado, pero quizás se hubiera evitado unos cuantos problemitas que tuvo después. Mm. Pero mirándose atrás, ¿usted le hubiera interesado ser secretario de Gobernación? ¿Era algo que le interesaba así? No. No, yo nunca pensé en eso. Nunca, ni ser alcalde. O sea, yo tenía mi oficina como contador público autorizado y me iba muy bien. Yo jamás ni nunca, cuando comenzaron personas a llegar a mi oficina porque se iba el alcalde que estaba para que yo corriera, yo dije, ¿cómo yo voy a correr? Ni loco. Primero porque tenía a mis nenes pequeños y yo disfruto mucho de mi familia. Y entonces el servicio público te quita mucho tiempo de la familia, y así fue. Especialmente los alcaldes. Sí, específicamente algunas veces yo me siento en casa y empiezo a ver los nenes corriendo, mis hijos corriendo por la sala, en un flashback que le da a uno, ¿verdad? Y le da pues esa nostalgia, porque hubo muchos momentos que ¿Cuántos hijos usted tiene? yo tengo 3. Ujú. Tengo mis 2 hijas que viven fuera en Estados Unidos y a Javier que vive aquí en Puerto Rico. Y pues te da esa nostalgia porque hubo muchos momentos que nosotros, pues, por los ahorros en la administración pública no pudimos estar. ¿Es cierto que usted quería ser contralor? Eso No, sí. no. Wanda Vázquez le ofreció ser contralor. En un momento dado se había hablado, pero no, porque ya a mi edad, yo estar 10 años metido en una oficina, yo no me veo en una oficina metido como Contralor de Puerto Rico. Contralor de Puerto Rico es un funcionario que son trabajos administrativos, de auditoría, bregar más con... Sin embargo, yo documentación. sí lo vería en esa posición, porque yo pienso que alguien que es disidente del PNP, ser contralor, hubiera sido una persona con mucha credibilidad por una posición tan compleja, porque es la que ve realmente todos los vericuetos financieros que se hacen para ocultar el verdadero mal gasto del gobierno y los municipios sobre todo. Pero ya a mi edad ya yo no puedo estar 10 años metido en una oficina, tú sabes. Yo estoy... Pero ser yo gobernador soy- es mucho más trabajo que eso. pero es infantero, como yo digo. Tú estás haciendo que las cosas pasen, no revisando. Eso decía Pierluisi haciendo las cosas pasan. Sí, pero no lo hacía de la forma como tenía que hacerla. Pero haciendo que sí. ¿Pierluisi que fue un mal gobernador para usted? Pierluisi, yo te puedo decir que Pierluisi no tenía empatía con la gente. Pierluisi mayormente fue gobernador por lo romántico que él lo veía ser gobernador. Pero tú puedes ver que en las funciones que hacía no había empatía con el ser humano en la calle. Eso fue lo que hizo que lo alejara completamente. En aquella famosa orden ejecutiva del COVID, que lo discutimos anoche, ¿verdad? Hubo mucho abuso y él no tuvo la sensibilidad para ver lo que estaba pasando. Igualmente en el proceso de gobernar no ha sido responsable en tú encaminar una administración pública como debe encaminarse, que sea responsiva a las necesidades, y nosotros tenemos que entender ya que entre más costoso sea el gobierno, más contribuciones tú tienes que pagar. Entonces nosotros tenemos que aspirar a tener un gobierno que podamos pagar y tenemos que aspirar a una economía que nos cree alguna independencia o que nos cree una independencia de desarrollo económico. ¿Usted está consciente de que en Puerto Rico la filosofía de la mayor parte del pueblo no es menos gobierno, es más gobierno? Que el gobierno me resuelva. O sea, Claro. esa ideología que usted predica y el Proyecto de Dignidad plantea de que el Estado salga de ser el ente principal de la gestión económica, no es la visión del mensaje de los puertorriqueños. Los puertorriqueños quieren un gobierno que le haga, resuelva todo. O sea, el puertorriqueño tiene una filosofía de gobierno resuelve. Quizás generalmente puedan entender eso, pero uno como líder tiene que levantar la voz de alerta. Y la realidad es que el gobierno que nosotros tenemos, que nos cuesta del Fondo General 13.062 millones, y si combinamos con fondos especiales y fondos federales, estamos hablando de 33.300 millones, nosotros, con la proyección que llevamos nosotros de nuestra población y la edad promedio, ese gobierno no vamos a poder pagarlo próximamente. Adicionalmente, tenemos que entender que actualmente nosotros estamos en una burbuja económica ocasionada por la cantidad de fondos federales que han llegado como concepto de la recuperación y el COVID, alrededor de 125.000 millones de dólares que han llegado. Eso ha hecho que nuestra economía artificialmente con estos fondos federales haya generado más contribuciones sobre ingresos, más contribuciones para los municipios, mayor cantidad de empleo. Pero la realidad es que nosotros, tan pronto esa burbuja económica comienza a disminuir, que ya comenzó a disminuir, vamos a comenzar a sentir los efectos de no haber desarrollado una economía fuerte basada en producción y adicionalmente nosotros tener un gobierno que podamos pagar.
La curva, la proyección nuestra de nuestra población es que para el 2030, que eso es ya mismo, nuestra población esté alrededor de 2.8 millones de habitantes. Y si lo llevamos a 2050, esa población, la proyección que hay hoy día es de 2.2 millones. Con el agravante que para el 2030 la población mayor de 60 años se proyecta en 35%. Entonces, cuando tú tienes una población que está disminuyendo, eso tiene como consecuencia que la actividad económica va a ser menos porque hay menos personas consumiendo, adquiriendo propiedades, vehículos, etc. Y cuando tienes una población que en promedio es mayor, la persona mayor, su comportamiento de estilo de vida es ahorrar más, gastar lo menos posible, porque ella tiene su carro, tiene sus cosas y se mantiene solamente para su día a día. Pues entonces tú vas a tener una economía que no te va a permitir que nuestras jóvenes se puedan quedar en Puerto Rico porque no va a haber un desarrollo económico adecuado. Y adicionalmente, si tú tienes una gran cantidad de personas que están retiradas y menos economía, son menos personas que están contribuyendo Sí, usted lo que está diciendo es, ante el envejecimiento de la población va a haber menos gastos. El menos gasto, y sobre todo gastos que los que se hacen son exentos porque son gastos médicos, o sea, no pagan impuestos. Así que, y simultáneamente menos población joven, así que no va a haber suficientes recursos para que un gobierno pueda proveer los servicios que normalmente se para proveen. generar los ingresos del gobierno. Tú sabes que nada más en el IVU son 3.700 millones de dólares. En el IVU nada más. Y tú te buscas la contribución sobre ingresos y te buscas las contribuciones sobre corporaciones. Cuando tú vienes a ver, si nosotros no hacemos algo hoy, nosotros no vamos a tener país próximamente, Jay. Y esa es la realidad. Y nosotros como líderes o como parte de este pueblo, nosotros tenemos que levantar y alzar nuestra voz de alerta. Porque lo más lindo es y lo más bonito que todos los políticos que muchas veces vienen, se sientan y te hacen 20.800 promesas. Pero, ¿de dónde van a sacarlas? ¿Sabes? Tú tienes que tener una relación de qué gobierno nosotros podemos mantener y cuál es la relación que tenemos que tener de gobierno. Sobre el tema de permisos, ¿cómo usted lo trabajaría distinto a cómo se trabaja actualmente? Pues mira, lo de permiso, yo lo dije cuando a finales de febrero, que fue, que nosotros hicimos la presentación de nuestro equipo de campaña, finales de febrero o principios de marzo, me acuerdo bien. Y nosotros hicimos un planteamiento, que es que la permisología debe recaer en una base simple. ¿Y qué es eso? Que, por ejemplo, nosotros, una persona vaya a establecer un negocio, haya una reglamentación, y esa reglamentación te diga los requisitos que tú debes tener, por ejemplo, para poner un estudio. Debe tener 2 baños, debe tener extintores, y tú cumples con eso. Una vez tú cumpliste con eso, notificas al gobierno, inmediatamente puedes abrir tu negocio y el gobierno, cuando tenga la oportunidad, venga y revise. Subsiguientemente, los compañeros nuestros candidatos a la gobernación adoptaron ese mismo planteamiento, pero es bueno porque eso es lo que necesitamos. Igualmente, cuando son permisos más complicados, actualmente está la figura de profesional autorizado, pero para dar unos permisos ministeriales, básicamente. Nosotros proponemos que cualquier ingeniero o cualquier arquitecto que tenga licencia pueda también dar otros permisos más especializados. Obviamente, a cambio de que si lo hace mal, pues su licencia voló en contra. Exactamente. Esa fue una de las preguntas que me hicieron. Yo dije, pues no, si lo hace mal, la licencia se le quita. Claro. Pero va a recaer en ese profesional autorizado y entonces las agencias van a tener unos términos para revisar lo que ese profesional autorizado hizo. Pero nosotros necesitamos que haya agilidad y que con esa facilidad promueva. Todos los gobernadores dicen esto. Todos los gobernadores han dicho esto que usted está mencionando, el problema de los permisos, y no ocurre. Pero tú puedes ver mi trayectoria como alcalde. Todo lo que yo he dicho que voy a hacer, lo hago. Y no empecé de las dificultades y no empecé de la situación a la que me enfrento. Cuando yo digo que vamos a hacer algo, lo hacemos. Y testigo de todas estas situaciones, cuando ha habido emergencias, cuando ha habido situaciones particulares, nosotros hemos echado hacia adelante. Nosotros... Sí, la Pepino Power, básicamente. Tú tienes la Pepino Power, tú tienes cuando las columnas cortas, que el gobierno abrió las escuelas irresponsablemente, no empecé que todavía la tierra estaba temblando, no empecé que muchas de estas escuelas tenían las columnas quebradas. Nosotros hicimos brigadas para reparar las columnas cortas en nuestras escuelas y nos metimos a reparar esas columnas cortas. Recientemente el gobierno rompió el trabajo que hicimos nosotros, lo hizo igual otra vez y pagó por eso, imagínate eso. Pero lo hicimos ahí, lo hicimos cuando lo de la pandemia, nosotros hicimos pues las facilidades para que quería vacunarse se vacunara. Y coordinamos con el Departamento de Salud y coordinamos con clínicas privadas, pero defendimos el derecho y las libertades
al que no quería. Así que nosotros hemos, a través de nuestra historia, nosotros hemos asumido las responsabilidades que hemos dicho que vamos a asumir. ¿Por qué Proyecto Dignidad y no retar en una primaria dentro del PNP? Porque el PNP ya no tiene remedio. El PNP tiene unas estructuras que están ya básicamente sujetas a unos poderes económicos bien grandes en Puerto Rico. Y entonces los filosóficos lo utilizan solamente para adelantar causas político-partidistas y no por convicciones sobre esas filosofías y esas formas de gobernar. El PNP de hoy y el Partido Popular de hoy son muy similares. Yo decía que uno pesa 100 libras y otro un quintal, porque son muy similares. El PNP trae lo de la estadidad, pero el PNP ha sido el peor enemigo de la estadidad. Tú ves que celebran plebiscitos y relajan un tema tan importante de la discusión de nuestra relación con los Estados Unidos, lo relajan a elecciones tras elecciones, solamente para atraer a la gente para que vote, para que lo identifique a ellos. Entonces este es el partido que va a defender la estadía, vote, vamos a votar por ellos. Pero no le interesa, porque si le interesara con 3 plebiscitos que ha ganado la estadidad en los últimos 12 años y el último con el 52%, con 6 delegados congresionales que tenían ahora para cabildear supuestamente la estadidad. El presidente de los Estados Unidos, el liderato de los Estados Unidos era demócrata, igual que el gobernador de Puerto Rico. Ha tenido 20 años comisionado residente el PNP. ¿Tú no crees que se hubiera adelantado en algo? Pues mira, pues en nada. Así que el PNP dejó de ser un instrumento para conseguir la igualdad y dejó de ser un instrumento para administrar adecuadamente y responsablemente lo que es los fondos públicos y darle dirección al país. Hoy día nosotros dependemos de que si las ayudas federales no llegan, la economía se liquida. Y tú no ves que existe un desarrollo económico sostenido, que es el que debemos aspirar, no importa el estatus al cual tú prefieras. Alcalde, si usted fuera a decirle a una persona, por ejemplo, el tema de los anti-vaxxers, yo tengo que tocar ese tema porque me preocupa. Yo entiendo perfectamente que una persona como usted, yo de todo, hemos tenido dudas sobre el tema de la vacuna de Pfizer, Moderna, etcétera, Novavax, todas las demás, de la del COVID, porque la metodología que se utilizó fue una metodología muy avanzada, ¿verdad? El mensajero de mRNA. Y yo entiendo perfectamente que personas como usted o como yo, pues hayan tenido dudas de esa vacuna. Pero sí me preocupa el mensaje de las otras vacunas que llevan con nosotros de los 1700, 1800. Porque esas vacunas han permitido, especialmente el boom de las vacunas de los años 1940 a los 60, que la humanidad pueda erradicar condiciones que mataban seres humanos como locos. Entonces, de repente lo escucho a usted y me suena una persona que no cree en la vacuna. No, yo te diría que yo creo en la libertad del ser humano para escoger. Eso es fundamental para mí. Sí, pero el Estado está ahí para fomentar conductas. Pero la puede fomentar mediante educación, no mediante imposición. Y yo no creo que el Estado debe imponerle a ningún individuo qué tratamiento se da o qué tratamiento le da a un hijo. Eso yo firmemente creo en eso. Yo creo que el Estado puede educar. Y cuando tú educas, y puedes exhibir los atributos, pues mira, ese ser humano... Pero es que la FDA, un aparato del Estado, es la que decide qué vacuna se aprueba y qué no, porque cumple con los estándares, y lo mismo ocurre con el resto de los medicamentos. Entonces, por eso todos los medicamentos dependen de que la FDA los autorice. Y tú ves muchos medicamentos que han retirado del mercado. Claro, después que la FDA, errores se cometen, seguro. Que la FDA lo aprueba, muchos medicamentos tienen unos efectos secundarios brutales, y años después la FDA lo retira. Así es. Entonces, viendo todas estas situaciones que han sucedido... Por eso yo entiendo el asunto de la vacuna más reciente, pero, pero ha pasado con otros medicamentos de hace tiempo. Hay medicamentos que se aprobaron hace años y subsiguientemente se han visto unos resultados... Pues es que esto no es un issue de derecha. Hay mucha gente de la izquierda que piensa así también, que cree más en una vida natural, más naturista, y que cree que, ¿verdad?, vacunas no son buenas. Pero yo más allá de eso, yo no voy a aquilatar si es buena o no es mala. Yo creo que el ser humano es el que debe decidir qué se pone. Pero es que hay unas reglas cuando uno vive en sociedad, alcalde. Si yo vivo en sociedad, hay unas cosas que pues la sociedad, al vivir todos juntos, porque antes vivíamos todos, ¿verdad?, bien distanciados, bien dispersados, y por tanto, pues
no había una necesidad mayor de vacunarme porque estaba vacunado por la distancia. Pero actualmente que todos vivimos uno al lado del otro y vamos a escuelas y estamos juntos y compartimos la mesa y compartimos el pupitre y compartimos... O sea, ocurre que el ser humano tiene una necesidad. Entonces tampoco estamos yendo al monte porque antes cogíamos un montón de anticuerpos de estar en el monte jugando con barro, pero ya no hacemos eso tampoco. O sea, vamos a tener una humanidad bien, bien vulnerable. Bueno, esa fue la excusa que utilizaron con el COVID para obligar a todo el mundo a que se pusiera la vacuna. No empresas que muchos no querían. Decía, vacúnate por ti y los tuyos. Y hoy día se descubrió que las compañías Pfizer no habían hecho las pruebas suficientes para determinar que si tú te vacunabas no contagiabas. Y yo recuerdo en julio de 2021 un artículo de Rochelle, la que era creo que de la FDA era, donde ella establecía que en aquella ocasión estaban descubriendo que vacunados o no vacunados podían transmitir y podían infectarse. Y entonces empezaban a decir, pero se infectan con menos intensidad. Subsiguientemente se demostró que se podían contagiar y podían contraer la enfermedad igual de severa que... Por eso, pero su issue es con la vacuna del COVID o con la vacuna en general. No, mi issue es con la libertad del ser humano a escoger. Alcalde, eso es la libertad. Eso es lo que hace el PNP con... Bueno, está bien. No, es que es una cosa, es que yo no te puedo aquilatar lo que tú creas sobre X o Y cosas. Porque yo creo que esa libertad de escoger o no escoger tiene que ser en uno, no en el gobierno. ¿Y cómo el gobierno puede promover el que tú te vacunes o te tomes un medicamento o guardes un distanciamiento? ¿Con qué? Con educación, no con imposición. Alcalde, sobre el tema religioso, el Proyecto Dignidad se dice que no es un proyecto religioso. No es un proyecto, no es un partido religioso. Por eso, pero ¿qué tiene malo tiene que ser un partido religioso? O sea, no. Es que los partidos no se hicieron para promover religión alguna, porque entonces sería una teocracia. Y nosotros no vamos a implementar una teocracia, porque nosotros creemos en la libertad del ser humano para escoger su vida, para creer y no creer. Esa es la libertad religiosa. ¿Hay ateos en Proyecto Dignidad? Hay personas que no profesan ninguna... Pero ateos. Yo he conocido personas que dicen que son agnósticos. Agnósticos. Sí, me dicen que son agnósticos, pero... Agnóstico, para quien no sabe, a diferencia de ateo es que niega que Dios exista. Agnóstico es que no tiene opinión. No tiene una opinión sobre el tema y pues... Y hay gente que son homosexuales y están con Proyecto de Dignidad. Creen en la protección de los niños. Creen, porque, bueno, te digo, el proyecto Dignidad, más allá de una imposición de estilos de vida, nosotros creemos en la libertad del ser humano y creemos que tu plan de vida, para tú ser feliz, nadie te puede decir a ti cómo tú ser feliz. Sin embargo, en el tema del aborto parece que imponen el que tengan que tener niños, personas que quedan embarazadas a pesar de que sus circunstancias sean que prefieren no tenerlo. ¿Usted cree en la prohibición total? Si usted fuera gobernador, ¿prohibiría el aborto desde qué semana? No, yo creo en la vida desde la concepción. Y yo creo que si en ese punto de la concepción no hubiera vida, ninguno de nosotros estuviéramos vivos. ¿De acuerdo? Y la vida, la dignidad de la vida, tú no la puedes valorar por su estado de desarrollo. ¿Usted no cree en el aborto en ninguna instancia? No, en etapas, no. Yo creo en la vida. Y yo creo que el Estado debe ser la mano amiga de esa mujer o de esa niña que está pasando por unas turbulencias. Ni aún en caso de incesto. Bueno, cada caso de esas tragedias particulares hay que evaluarlo. ¿Por qué hay que evaluarlo? Porque hay unas situaciones peculiares, particulares de cada ser humano que son muy diferentes a cada uno, a otra persona. Y en casos de esas tragedias tan catastróficas, pues yo soy de los que he dicho que nosotros vamos a tener un componente de apoyo, tanto para ayuda física, pero espiritual. Sí, pero tiene que legislar, alcalde. O sea, la legislación van a prohibirlo. Por ejemplo, el texto de la legislación quedaría prohibido el aborto aún en caso de incesto y agresión sexual. Yo creo que la Constitución, y eso lo discutí con varios abogados, amigos, la Constitución en Puerto Rico prohíbe el aborto hoy día. Lo que pasa es que por una interpretación laxa. Sí, es Duarte. Lo que pasa es que, yo estoy de acuerdo en que Duarte, okay, para quienes no saben, Duarte es un caso importante en la historia de Puerto Rico porque es el caso que, ¿verdad?, básicamente plantea que en Puerto Rico el derecho constitucional al aborto va a ser Roe versus Wade. Ya Roe versus Wade no está. Entonces aplicaría
al no estar Roe versus Wade, según en ese caso el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que la salud de la madre es lo que va a determinar si se puede realizar un aborto, incluyendo la salud mental. Esa es la interpretación que se le ha dado por parte de estos tribunales y por tanto, pues cualquier persona que plantee ante un médico que tiene una situación de salud, aunque sea mental, pues puede abortar en Puerto Rico. Y no hay una prohibición en Puerto Rico a abortar en ningún momento. No existe una prohibición en ningún momento al aborto. Hay una regulación basada en esa basada en esa decisión, correcto. Cualquier secretario de Justicia puede cambiar esa visión porque el secretario de Justicia actual, Domingo Emanuel, dijo que él no iba a implementar ningún tipo de restricción al tema del aborto, pero otro secretario de Justicia puede plantear que es un delito porque nuestro Código Penal plantea que es un delito. Sí. Yo, de acuerdo, eso es una interpretación que puede darse en cualquier momento. Cualquier secretario de Justicia puede plantear, mira, de aquí en adelante se van a procesar criminalmente. Sí, pero más de procesar criminalmente, yo creo que nosotros... Usted esa instrucción que simplemente... Yo creo que nosotros lo primero que tenemos que hacer es una concienciación de todo el pueblo de Puerto Rico con lo que representa un aborto. No, establecido, pero como ejecutivo usted tendría que decidir si va a permitir o no que se implemente y que se arresten médicos y que se arresten a personas que vayan a practicar un aborto o realizárselo. ¿Usted piensa que eso debe ser criminal? Bueno, el quitarle la vida a un niño, sí. Seguro, por un médico sí, por un médico, claro. Y yo creo que si nosotros hacemos una campaña de concienciación, lo natural es que una mujer no le quite la vida al niño por nacer. Eso es lo natural. Eso es una naturaleza. Lo que pasa es que en Puerto Rico y a nivel mundial se ha promovido una cultura de que eso es como tú peinarte, afeitarte, ir al dentista, etc. Pero cuando nosotros hagamos una campaña de concienciación de lo que realmente es esa tragedia de que ese ser humano en proceso de desarrollo pierda la vida, yo te garantizo que el 99.9% de la mujer no va a querer desprenderse de sus hijos. Y entonces esto añadido con una política pública de mano amiga del gobierno. De nosotros, por ejemplo, esa joven o esa madre que está en esa situación, que muchas veces está desesperada porque con qué va a mantener el bebé, está estudiando, necesita trabajo, nosotros ayudarle a proveer. Primero, si tiene que estudiar, que pueda estudiar. Segundo, cuidado para su niño. Tercero, si necesita trabajo, conseguirle trabajo. Y si necesita vivienda, ver cómo nosotros le canalizamos una vivienda. Hay un programa pero en Bayamón. Eso no es contradictorio con la filosofía de que usted quiere menos gobierno. No, yo quiero menos gobierno, pero quiero protección de la vida. Y quiero menos gobierno para las tonterías, pero para cosas tan serias como la vida. Mira, Jay, si no hubiera vida, ¿para qué tú quieres otro derecho si no hay derecho a la vida? Sí, no, y la vida es un milagro tan extraordinario que cuando tú ves que en eso tan pequeño existe toda la definición de lo que nosotros vamos a hacer. Un ser único, un ser que no es igual a nadie. Alcalde, yo entiendo todo lo que está diciendo y por si acaso respeto mucho su posición y quiero que se entienda eso. Dicho eso, el Estado actúa con el derecho y el derecho es o es un delito o no lo es. ¿Usted plantearía que es un delito realizarse un aborto o realizar abortos en la mayor parte de los casos? Bueno, ahora mismo la ley lo prohíbe. La ley lo prohíbe. Por eso. Y la ley tipifica eso como por eso, y su perspectiva es que debe implementarse esa ley. Si usted fuera gobernador, decidiría que hay que implementar ese Código Penal. Mi perspectiva es que haya un proceso de desintoxicación de toda la información que se ha llevado a cabo, se ha esparcido durante tantos años. Segundo, que establezcamos una política pública de ayuda y de misericordia para poder levantar esas familias que están en proceso. Y lo tercero, que yo aspiro a que no se derrame ni una sola gota de inocentes en Puerto Rico. Y eso lo haría entonces de esa forma. Primero un periodo de tiempo de enfriamiento, por así decirlo, donde se eduque a la población y posteriormente entonces implementar las restricciones, incluyendo el que sea delito. Sí, y yo espero que no haya clínicas de aborto en Puerto Rico. Esa es mi visión. Yo creo que... ¿Usted piensa clínicas no, que si hay que hacer un aborto en caso de que la vida de la madre corra peligro, pues son hospitales? Eso ya es otra cosa. Si la vida de la madre corre peligro, pues es prioridad la vida de la madre, ¿verdad? En esas situaciones particulares, claro que sí. Eso es claro. Pero te digo yo que... Pero no quiere ninguna otra restricción en agresión sexual ni en incesto. Bueno, como te digo, esos casos particulares que son unas tragedias, hay que verlos caso. Sí, pero es que, alcalde, uno no legisla caso a caso, uno legisla pero uno tiene que, cuando tú trabajas con seres humanos y trabajas con situaciones tan catastróficas,
tú tienes que ver caso a caso. Y tú tienes como Estado. Pero es que ¿en qué caso el incesto no sería terrible? Bueno, pero hay personas, hay mujeres que han sido víctimas de incesto y han decidido parir el niño y subsiguientemente Claro, pero darlo en adopción. a nadie se le prohíbe que tenga el hijo. La cosa es si el Estado va a decirle, si tú lo abortas es un delito, aunque sea un caso de incesto. Vuelvo te digo, hay que ver caso a caso, hay que ver la condición de esa mujer. Sí, pero alcalde, es que no es caso a caso. Todo es un asunto de la legislación es para todo el mundo por igual. La legislación es para todo el mundo, pero cuando se tratan de vidas, de seres humanos, y situaciones tan catastróficas como esa, tú no puedes definirla en blanco y negro. Tú tienes que tener unos componentes adicionales que tienes que considerar. Pero si yo te digo... Pero ¿en qué caso de incesto usted diría, esa persona va a ir presa porque se realizó un aborto aunque fuera incesto? Yo te puedo decir que cada caso de esas tragedias... Alcalde, que así no funciona. Sí, o sea, ¿cómo va a funcionar? No, alcalde, es que el incesto, o de nuevo, un tío, un abuelo, un padre, un hermano, alguien que agredió sexualmente a alguien y la dejó embarazada. ¿En qué caso usted dice, bueno, en este caso es delito, en este caso no es delito? Yo te puedo decir a ti que nosotros, la aspiración nuestra es que no se derrame ni una sola gota de inocente. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance con los recursos que tenga el gobierno para ayudar a esa mujer a que se levante, a que pueda tener su trabajo, a que pueda lograr sus aspiraciones. Nuestra política pública, y vuelvo te digo, ninguna madre cuando sabe el milagro que está ocurriendo dentro de ella, lo natural es a protegerlo. Así que yo creo en la vida, ¿verdad? Creo en la vida. Hay, como te digo, hay unas situaciones, cuando está en peligro la vida de la madre, va por encima de la vida de la madre. Así que Pero usted no cree entonces en que haya un periodo donde se pueda tomar la decisión antes, o sea, de X semana en adelante, por ejemplo, de la semana 6, que es lo que... Bueno, lo que pasa es que hay vida desde el latido del corazón. Pues, para usted no debería haber aborto ni en ningún momento. Yo creo en la vida, desde la concepción. Okay, y si no fuera así, si no hubiera vida ahí, nosotros... Mira, yo estuve en unas vistas públicas sobre 5 proyectos de aborto. Y me decía un representante que había una discusión sobre cuándo era que comenzaba la vida, si era las 13 semanas, si era las 8, etc. Y yo creo que la ciencia es unánime, que hay vida desde que hay la concepción. Ahí en esa concepción está toda la descripción, todo el mapa nuestro, el ADN nuestro, un ADN totalmente diferente. Así que, y vuelvo te digo, el valor de la vida no se puede definir por su etapa de desarrollo. Y nosotros como Estado, nosotros como gobierno, tenemos que ser esa mano amiga de esa mujer. En Bayamón te dije que había un proyecto que se llama Nacer. Y ese proyecto tiene una visión y una misión hoy día que es muy similar a lo que te estoy explicando. Una mano amiga para que esa mamá pueda tener sus hijos. No, y he visto que está cerca... Y he visto testimonios, Jay, de personas que fueron concebidas en esa tragedia que tú dices. Y eso es lo que yo vi un testimonio que le daba las gracias a la madre por haberle permitido vivir. Y la mamá la entregó a una familia. Seguro. Alcalde, yo, al igual que usted, fomentó la adopción como mecanismo principal. O sea, no creo en que lo principal debería ser terminar el embarazo. Sin embargo, pienso que por política pública, la implementación de lo que usted está planteando va a ser bien complicado, pero nada, lo dejamos ahí porque si no, no tocamos otros temas. El tema de perspectiva de género y el tema de la comunidad trans. ¿Usted no cree que alguien pueda nacer en el sexo equivocado, en el cuerpo equivocado? Una persona nace, pero se siente y se percibe a sí mismo como que no hay ninguna persona que pueda sentir que nació en el cuerpo del sexo equivocado. Pues mira, yo creo que, y quizás tú me vas a decir, no, pero contesta la pregunta, pero te lo voy a hablar de esta perspectiva. Nuestra naturaleza define si somos XX o XY. Eso lo define la naturaleza. Los hombres, pues somos, ¿verdad? XY y XX la mujer. Y esa naturaleza humana, nosotros debemos permitir que a través de ese niño se vaya desarrollando. Cuando ese niño se convierta ya en adulto, ese adulto puede escoger pues, el estilo de vida que entienda. Pero nosotros adoptar como política pública el negar la sexualidad humana y establecer que la sexualidad humana se desarrolla a través de lo que es la cultura y que nosotros tenemos que promover la sexualización de nuestros niños
desde edad temprana, yo estoy totalmente en desacuerdo y en contra de esa política pública. En las escuelas, yo para nada permitiría como gobernador que se enseñara la ideología de género. ¿Por qué? Porque eso tiende a confundir a ese niño que está buscando cuál es el rumbo de su vida, cuáles las aspiraciones que tiene. Una vez que ya esté mayor, como te digo, pues coja su estilo de vida, porque... Sí, pero, o sea, usted no pudiera creer que alguien diga, yo nací de esta forma y realmente me siento que nací en el cuerpo equivocado. Yo te diría que para un niño es bien difícil decir eso. Un niño, mira, nosotros no permitimos que los niños puedan guiar, puedan votar, porque todavía están en una etapa de desarrollo. Y entonces, ese niño que te pueda decir eso podría estar influenciado por unos elementos exteriores que no necesariamente es lo que subsiguientemente él quiera. Yo he oído testimonio de jóvenes ya que se hormonizaron desde pequeños y tenían los supresores de hormonas y se hicieron, mujeres que se hicieron sus arreglos. Cambio de sexo. Cambio de sexo. Y después cuando estaban ya adultas, lamentan que cuando eran adolescentes hicieron lo que hicieron, por las consecuencias que están teniendo. Por eso yo te, ha habido de Europa, Inglaterra, muchos lugares del mundo que eran mucho más permisivos con ese tipo de cirugía, han recogido vela y han cambiado su opinión y han empezado a decir, mira, te queremos como eres, sabemos que estás pasando un momento difícil, pero como esto es irreversible, mejor espera que seas adulto para tomar una decisión. Claro, y toma la decisión, y cuando tú eres adulto, toma la decisión que tú quieras y esa es tu vida y es la felicidad del ser humano. Nadie te puede decir cómo tú vas a ser feliz. Sí, así que... Sí, no, sin embargo... Pero el niño hay que proteger. Sin embargo, la educación de niños y niñas ha provocado, ¿verdad?, que en ocasiones, y esto pasa también para religiosos, y decir que no es cierto, hay mucho discrimen en cuanto a gente de la comunidad LGBTIQ, igual que hay discrimen también hoy día para gente religiosa. Pero entonces eso, una de las cosas que nosotros vamos a desarrollar en las escuelas es un currículo de valores. Y ese currículo de valores es una de las áreas fundamentales que se tiene que establecer, es ese respeto del ser humano a la diversidad. Eso es fundamental, porque tú puedes ser lo que sea, ese es tu estilo de vida. Y como te digo, mira, yo tengo grandes amigos que son trans y me defienden a mí más que uno que tú puedes decir que es heterosexual. Yo tengo sobrino que es gay y tú crees que yo lo dejo de querer, de abrazar y esa es su vida. Y me quiere y me pide la bendición. No, nosotros tenemos que desde pequeño fomentar ese valor a la diversidad del ser humano y ese respeto a la diversidad del ser humano. Y es una de las cosas que nos vamos a hacer nosotros. Pero en igualdad de condiciones nosotros tenemos que ver no a un grupo, que ese grupo es de aquello y este grupo son de los blancos y estos son de los negros. No, yo no creo en eso. Yo creo que nosotros tenemos que fomentar vernos todos iguales. Carles, ¿qué impuesto usted quitaría? Yo bajaría lo del IVU, empezaría por ahí. Aunque esté ignorada la deuda. Bueno, está ignorada una parte. Tú sabes que, por ejemplo, hay una parte que todos los años... 5.5. ¿Ah? Sí, el 5.5. Una parte del 5.5. Porque, por ejemplo, este año se utilizaron 511 millones para el servicio de la deuda de la pignoración y se transfirieron al Fondo General 2.900 millones. Sí, porque eso pero del próximo 2026 en adelante empieza a subir y sigue subiendo hasta llegar a 1.000. Por eso, va a llegar a 1.000, pero entonces en el exceso de 1.000, porque tú sabes que el total del IVU que se recoge, de acuerdo a los informes de Hacienda, estamos hablando como de 3.700 millones. Una parte de eso es para los municipios, que son como 200 millones, más o menos, un poquito más de 200 millones, y quedan como 300, casi 3.500 millones para el gobierno central. Una parte es para el servicio de deuda y otra parte para el Fondo General. Pues la aspiración nuestra es que esa cantidad que va destinada al Fondo General, una vez nosotros podamos hacer una reingeniería del gobierno y hacer que el gobierno nos vaya costando menos, nosotros comenzar a disminuir ese IVU. Tú sabes que ese IVU es el IVU más alto en todos los Estados Unidos. Así es. Y es un IVU regresivo porque es por consumo. Pero nosotros tenemos que aspirar a que eso comience a revertirse. Pues sí, como tú dices, hay una cantidad ignorada. Y este año fueron 511 que pagamos. El año que viene va a ser una cantidad mayor hasta llegar a los 1.000. Pero ese exceso de 1.000 nosotros tenemos que ver cómo comenzamos a bajar ese IVU. Y entonces ahí impacta a toda la población. ¿Qué agencias del gobierno piensa eliminar?
Pues ya yo dije que la oficina del inspector general, que la integraría todos los empleados, ¿verdad? Los auditores que tienen esa oficina, que eran auditores que estaban destacados en diferentes agencias, los integraría a la Contralor de Puerto Rico. Esa oficina, tú sabes que se creó en el 2018, fue una de las oficinas que Ricardo Rosselló implementó en Puerto Rico, cuesta como $20 millones y está haciendo unas funciones duales a lo que la oficina del Contralor hace, pero con la oficina del Contralor ahora mismo no tiene los recursos necesarios para poder entrar adecuadamente a auditar más constantemente. Y por eso vemos que muchos de los informes salen 6 años después, 7 años después, 8 años después del año auditado. Y nosotros lo que pretendemos es que con esta integración nosotros nos economizamos alrededor de 6.3 millones, que son los gastos que se incurren en renta, servicios de asesoramiento, en los empleados de confianza, ¿verdad? El empleado de confianza con el director. Y entonces, eso, utilizarlo para reclutar 100 auditores, más los auditores que tú transfieres de la oficina del comisionado, de la oficina del inspector general, nosotros tendremos un ejército de auditores que nos va a permitir nosotros destacar auditores en diferentes agencias de gobierno y municipio en forma constante, de forma tal que podamos estar auditando en forma constante todas las entidades. Y adicionalmente, cuando haya una subasta, ese auditor que va a estar destacado en esa agencia, pues pueda asistir a la junta de subasta y así poder tener una auditoría constante también de las subastas en Puerto Rico. Así que esa es una de las integraciones. Otra de las integraciones que proyecto hacer, por ejemplo, el Departamento de Recreación y Deporte. El Departamento de Recreación y Deporte tiene un presupuesto un poco más de $35 millones. Parte de eso, pues tú sabes que es para el PayGo, que eso no puedes contar con eso. Pero si nosotros transferimos el Departamento de Recreación y Deporte... retiro, por si acaso, retiro de los empleados públicos. Sí, retiro, sí. Que estoy hablando, ¿verdad? Sí. Si tú integras recreación y deporte a educación, nosotros podemos desarrollar un currículo de recreación y deporte con los recursos que tiene y los empleados que tienen de recreación y deporte a través de educación y entonces fortalecer lo que es el programa de recreación y deporte, que qué mejor que fortalecer donde se debe hacer en las escuelas. Así que esas oficinas, y hay otras, por ejemplo las procuradurías, también buscaría algunas alternativas para nosotros consolidar y eliminar lo que son los rentas, gastos administrativos, asesoramiento, etc. Alcalde, muchas gracias. Sé que pudiéramos hablar horas, porque sé que tenemos la posibilidad de hacerlo, pero aprecio mucho que haya sacado este tiempo para estar con nosotros y éxito el próximo martes. Gracias, Jay. Muchas gracias. Alcalde Javier Jiménez, CPA.